Campillos en la Red es podcast, radio, web, fotos, vídeos. Desde Campillos para el mundo. Proyecto personal desde el año 2000 en internet. www.campillos.net. Campillos en la Red podcast. La actualidad de Campillos donde quieras y cuando quieras. Campillos en la Red podcast. Síguenos en tu agregador favorito y podcast.campillos.net. Campillos en la Red podcast, con José Antonio Ropero y José Trigos. Campillos en la Red. Ay, qué tranquilitos estamos comenzando esta grabación. Buenos días, buenas tardes, incluso buenas noches y bienvenidos a Campillos en la Red podcast. Antes de comenzar el programa de hoy, os recordamos que nos podéis seguir a través de Campillos en la Red podcast, en la web podcast.campillos.net, agregadores como Spreaker, si la palabra se las trae, Spreaker, Apple Podcast, YouTube Podcast, Amazon Music, iVoox, Deezer y más plataformas. También desde aquí os agradecemos las miles de escuchas que acumulan ya nuestras grabaciones, las que esta tarde pues va a tener también su punto nostálgico, y ahora que tanto añoramos esa época con inteligencia natural, imaginación y buena música. Ya lo avisamos hace unos días en redes, hoy nos vamos de festival. Sí, de los del final del verano, como decía el dúo dinámico. Y todo esto lo estamos utilizando para parafrasear lo que va a venir en los próximos minutos. El pasado año, la Asociación Parroquial del Santísimo Cristo Ultrajado en su Coronación de Espinas, con la colaboración del Ayuntamiento de Campillos, se pusieron manos a la obra para revivir los grandes momentos de la antigua terraza y piscina a Los Ruedos, con sus fiestas, actuaciones y eventos veraniegos. Conociendo la experiencia de quienes lo vivieron, fotos y vídeos de aquel día, podemos decir sin miedo a equivocarnos que lo consiguieron con creces. Y contando con ello, imagino que no dudaron en poner en marcha la segunda edición, la de este año, 2026, la del sábado 5 de septiembre. Agéndenlo por si acaso, si no tienen todavía la entrada, que vuelan, ¿eh? Pero el 5 de septiembre ya lo tenemos aquí al lado, a la vuelta de la esquina. Y hablamos en tercera persona porque por cuestiones personales no lo pudimos vivir. Pero, insistimos, los comentarios y la experiencia de los que sí no dejan lugar a dudas. Impresionante ambiente, organización, concursos, música. De ello vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Queremos saberlo todo para que quien nos oye actualmente, quien está oyendo este podcast, no se lo piense ni un solo momento. En nada nos cuenta. Y es en este justo momento le damos la bienvenida a mi compañero José Antonio Ropero, quien como pues no conoce nada de toda aquella aventura campillera, porque lleva apenas 1 año y medio en nuestro pueblo, nos servirá para revivir y, ¿por qué no?, presumir y contar a la audiencia a qué nivel podían llegar las estrellas que visitaron nuestro pueblo allá por los 70 y 80 del siglo pasado. José Antonio Ropero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José. ¿Qué tal? Me alegro de verte un día más aquí en la grabación de este maravilloso podcast. Estamos de vuelta. Por cierto, has venido con la ropa típica de festival, la de brilli brilli. Con el brilli brilli, claro, y con los pendientes y el pelo largo, la melena. Lo de la melena creo que nos va a ser un poquito más difícil justificar a nosotros dos. Sí, yo creo que sí. Pero bueno. El día que pongamos vídeos, José, tendremos que ir modificando algo. También se vive. José Antonio, es tu momento, preséntanos a los invitados. Perfecto, pues tomen nota, porque hoy venimos con ganas de fiesta, como dice José, ¿no? Venimos con el brilli brilli. Hoy tenemos aquí nuestros invitados que por parte de la Asociación Parroquial del Santísimo Cristo Ultrajado, en su Coronación de Espinas, que fue la organizadora del festival, tanto el año pasado como este, pues nos acompañan Jesús Galeote, Francisco Aguilar y como invitado estelar, el presentador sempiterno Curro Luna, que junto con la familia Navas, no creo que podamos tener a alguien con mayores referencias de todo lo que se vivía en Los Ruedos. Buenas tardes a los tres. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, y bienvenidos. Cuando has dicho lo de sempiterno, Curro, ha hecho un giro de cabeza como diciendo,
Se quería quitar. Sí, la verdad, sí es para siempre. Ya es una cosa honorífica. Y en fin, que hay que aprovecharla, ¿no? Ya se quiere echar a correr, José. Cierra la puerta. Bueno, pues enseguida vamos a empezar a hablar sobre el tema. Francisco, Jesús, José Antonio y yo somos relativamente jóvenes. Yo diría que exultantemente jóvenes. Si no tenemos abuela, Curro, ¿qué le vamos a hacer? Curro tiene la suerte de que lo será eternamente gracias a la pócima que emanaba de las fiestas de la terraza y piscina Los Ruedos, pero los 4 primeros pecamos de no haber vivido todo lo que dio de sí la piscina y terraza Los Ruedos en sus mejores años. Pero empezamos a tener flashes de memoria cuando vemos las fotos de la familia Navas en las redes sociales, cuando empezaron a través de Facebook a colgar esas fotografías de la piscina, de las familias al completo, de las fiestas de los grandes protagonistas de aquellas noches, empezamos a tener algún que otro recuerdo, aquellos que no pudimos vivir esos momentos precisamente por edad, ¿no? Y antes de que se me pase, yo quisiera comentar un pequeño detalle, un pequeño recuerdo que yo también tengo relacionado con todo esto que hemos montado en vuestra sede aquí en la calle Guzmanes, y es que el tema de la radio, de los micrófonos, yo con Curro pues también tengo un poquito que ver, porque yo me acuerdo que Curro estaba haciendo radio, haciendo un magazine con Benito Romero en la parte técnica, justo antes de que un servidor entrara en aquella mítica radio juvenil Onda Cálida y me pusiera yo como técnico con Benito Romero. Así que esa parte yo la quería recordar porque, insisto, Curro no solamente tiene esa parte de presentador, como decíamos antes, sempiterno, de las galas de la terraza y la piscina Los Ruedos, sino que también en la radio ha tenido mucho protagonismo, mucho tiempo de radio. Incluso yo lo he escuchado fuera de Campillos, cuando él era docente, por ejemplo, en Cañete la Real, en Radio Sábora. No sé si se acuerda de aquello. Entonces, José Trigo, insultantemente jóvenes, ya nos quedamos solo 3, ¿eh? La verdad es que sí. Curro, ¿cuánta vida tenía el pueblo en los 70, 80 y 90? El pueblo tenía además de mucha vida, ¿sabes por qué? Porque tenía mucho trabajo también. Mucho movimiento. Llegábamos los estudiantes después de todo un curso con sus altibajos, con sus pros, con sus contras, y en verano todo el mundo trabajaba. Tú salías del Colegio San José en sexto, en COU, y tenía trabajo ese verano. Consecuentemente tenía unos ingresos mínimos, no eran tampoco muy elevados, pero no había que pedir en casa nada. No había que pagar el tributo, ¿eh? El derecho de pernada no te lo daban. Pero tú ya tenías unos ingresos. Eso nos llevaba a tener un punto, porque la piscina Los Ruedos, cuando nace casi de manera espontánea, antes de los pubs, Albatros, Azabache y demás, como punto de encuentro, sin querer queriendo. Nadie quedaba allí, pero todos aparecíamos allí a tomar, a compartir. Mira qué verbo, compartir. Sí, qué bonito. La litrona esa del Águila, entre 4, con su paquete de patatas fritas en aquellas mesas metálicas azules y su silla metálica amarilla, que aquello quemaba más que los palillos un churrero. Todo el día pegándole el sol en la piscina, imagínate. ¿Y dónde está ubicada esa piscina? Pues muy cerca precisamente de donde se hace el festival, muy cerquita. ¿Ah, sí? Ahí, apenas a 50, a 100 metros quizás, ¿no? Pero por allí está el instituto, ¿no? Ahí. Sí, un poquito hacia atrás. ¿Dónde está el estanco, no? El estanco, la manzana del estanco. Por ahí. Aproximadamente. Por ahí, muy cerquita. Vale. Has notado, ¿no?, que Curro tiene experiencia y una labia impresionante. No sé de qué me hablas. O sea que, si os parece, enseguida vamos a entrar con todo esto, porque la máquina, el DeLorean, lo tenemos ya casi preparado para que nos dé información. Campillos en la Red Podcast, con José Antonio Ropero y José Trigos. Campillos en la Red. Y yo me he venido con la camiseta de Regreso al Futuro. Fran, sobre todo, está mirando como diciendo, por algo sería, ¿no? Y ahí hemos puesto la banda sonora. Y ahora arrancamos el condensador de flujo del DeLorean y viajamos a esos 70 y 80 ubicados muy cerca de donde se hace el festival actual. Allí estaba el complejo de la piscina Los Ruedos, por donde pasaron en sus veranos ferias, San Benitos, etcétera, artistas de la talla
de la lista que os voy a dar solo es un pequeño resumen. Yo estoy intentando impostar la voz, poner la voz al estilo de Curro, a ver si logro imitarlo. Mecano, Camilo VI, Rocío Jurado, Bruno Lomas, el dúo dinámico Tequila, María Madre Jiménez, Diango, Miguel Gallardo, José Luis Perales, Lola Flores, Triana, que este año hay homenaje, por cierto, Pablo Abraida, Alameda, que también hay homenaje este año, Isabel Pantoja, Karina, Manolo Escobar, Lolita Maciel, Juan Pardo, Los del Río, antes de la Macarena, eso sí, Mike Kennedy, Marisa Medina, la de Televisión Española, Conchita Bautista, las grecas y nuestros grecos, cómo no, los humoristas Paco Gandía, Juanito Navarro, Andrés Pajares, los hermanos Calatrava y un largo etcétera. ¿Cómo te quedas, José Antonio? Esto es de verdad, ¿no? Vamos, Sí, yo sí, sé que tú haces los estudios metódicos y fantásticos. Y creo que me dejó alguien atrás. Está claro que en Campillo se puede hacer cosas a lo grande. Y aquí tenemos el ejemplo de lo hecho hace unas décadas. Pero a mí es que se me vienen directamente ahora mismo cientos de preguntas a la cabeza. O sea, estando en estos niveles, los 70, 80, 90, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que no está? ¿Por qué no se ha mantenido en el tiempo? Permíteme un pequeño inciso, te ha faltado la más grande. A ver. 18 de agosto del 78, Rocío Jurado. ¿No la han citado? Sí, está la tercera. Sí. Perdón, no, entonces no lo he- la tercera. Lo que está muy bien, lo que te acuerdes de la fecha. Pero uno tiene aquí unos pocos de giga todavía sin utilizar. Mecano no. Mecano ¿No? nunca estuvo en los ruedos. Mecano estuvo en la caseta oficial. Año 82. Pero, O sea, eso es de los famosos piques que había en aquella época No, también. y que no había. Había unanimidad hasta en eso. Ahí está. Había unanimidad hasta en eso. Cuando la Junta de Festejo, de la que yo formé parte durante 29 años, empezamos con las actuaciones, con las atracciones. Alguien pudo malinterpretar que había un pique No, pique no había. De hecho, se quedaban consagradas la fórmula de esta noche mi pase es a las 12, 12 y media, el tuyo a tal hora, de manera que... O sea, que había buena vecindad, ¿no? Estupenda, pero si es que la buena vecindad rige en todo momento, como en toda familia y en todo bloque de pisos. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, yo era de Mecano, pues y esta noche viene aquí, pues yo le cambio el bono a me voy a ver Mecano y tú te vas a ver a esa muchacha que estaba empezando, ¿cómo era? Rocío Jurado. ¿Vale? Y yo cambiaba y entonces en el Guiño, parque guiño. había vida. Había gente de me voy que ya va a empezar la actuación allí. Sé de lo que hablo. Pues yo salgo corriendo de una para irme a presentar a la otra. entonces, a ver si es que no me estoy perdiendo, me estoy viniendo ya arriba. En las mismas fiestas, ¿no? En las mismas fiestas que se generaban, en la feria o en las fechas señaladas que fuesen. 4 casetas con actuaciones. 4 casetas con actuaciones. Alguien es el que organizaba, pues bien, tú a esta hora, tú a esta, y la gente la teníais moviendo de un sitio a otro No, sin parar de disfrutar. No es exactamente así. Las dos más grandes, los ruedos y la caseta oficial, sí que llegaban a ese... Hombre, no nos vamos a hacer daño, como decía un manguero. Bombero no pisa manguera de otro bombero, ¿no? Totalmente. Igual que hemos hecho este año con los bingos. ¿A qué hora es tu bingo? A las 4, por mí a las 10. Está, claro. Pero había otra movida diferente. Yo recuerdo que el entierro, la cofradía del entierro, en lo que fue el antiguo cuartel de la Guardia Civil, montaba su caseta también, con actuaciones también, entre ellos una desconocidísima en aquella época, dicho con todo el respeto, María José Santiago. Madre mía. Que se negaba a salir al escenario porque decía, yo no he actuado nunca, me decía a mí, yo no he actuado nunca de la de tanta gente. A raíz de esa actuación, al poco tiempo la vimos en Tívoli y seguía ya recordando mi primer paso en Campillo. Bueno, pues todos esos pequeños detallitos hacen engrandecer nuestro pueblo. Y tanto. Me doy cuenta que María José Santiago tuvo el atrevimiento de cantar el Ave María al Papa, incluso abrazarlo, cuando eso está rigurosamente prohibido. Ese es un detalle, pero no es nimio tampoco. En la caseta de Izquierda Unida estaba, por ejemplo, Basilio, Jairo, Víctor Manuel poniendo y abriendo la cerveza y poniendo las cañas. Yo me acuerdo, la caseta En del el Partido cine, Comunista, eso era inmenso. En el cine era de inmensa. verano, Sí. claro. Y todos comíamos, entre comillas, todos paseábamos, todos nos divertíamos y de una manera sana, Totalmente. totalmente sana. Pero eso sí, había
esa bulla, sobre todo del que venía de fuera, siempre bienvenido la gente de Palafrugell, de Bilbao, los pueblos vecinos, Cañete, Sierra de Yegua, Antequera. Siempre estaba lleno Campillo de personal que deambulaba de un lado a otro, que iba y venía. Y si volvía es porque había algo, tenía magia. Y ya no solo a nivel de actuaciones, que las había, sino de restauración. Ahí había un kiosquito en verano al principio del parque, a mano derecha, que eso atraía gente en verano y en invierno. Sí, en con invierno, sus tapas. Wow. Se metía en el cine, lo que era el cine de Cruz Blanca, el cine de invierno, que tenía a dos caras, desde el interior y el exterior. Y en ese establecimiento... Bueno, eso marcó un antes y un después, y luego teníamos, sobre todo, trabajo, alegría. Tú te sentías el rey del mundo. Sí. Tú bajabas con 5.000 de las antiguas pesetas. Eso daban, ¿eh? 30 euros hoy, y tú te creías el rey del mambo. Totalmente. Es que lo era, ¿eh? Tú parecías Cargué y Bolén. Y la verdad es que todo ello era fruto del trabajo, del esfuerzo, sí. Y de la buena convivencia. Luego teníamos gente maravillosa, por nombrar Diego Sánchez, que te montaba un escenario, una portada increíblemente bonita. Cada año cambiaba. Yo recuerdo el año de Miguel Río, en la caseta oficial, Miguel Río, la primera vez que vino, porque ha estado otras veces, montó exclusivamente para él un escenario con palmeras que pintó el fondo azul oscuro, casi negro. Pintó una tajadita de sandía que era la luna así de color naranja, y colgó 4 palmeras que le dijo al jardinero: córtame 4 hojas de palmera, y metió allí Miguel Río saltó al escenario y dio 2 vueltas de campana. Esto es lo más. Coincidiendo con la primera explosión sobre las 3 de la madrugada de los cohetes. Pensaba él que era en honor suyo, cosa que no era así. Pero bueno, fue un cúmulo. ¿Y eso eran los escenarios exportables? Eso no. ¿Los que viajaban? No, ese era el de los Ruedos. El único escenario que viajó aquí era el de los Ruedos a la caseta de los, creo recordar, los 20 o Peña, hasta Antequera, 20, hasta Antequera. De Campillos a Antequera, o sea, lo que es el escenario. Sí, tal cual, físicamente. No solo venían a disfrutar de la actuación durante los días de feria en Campillo. Querían llevar ese trocito. Sino que al final, el último día de Prisa y Corriendo, se desmontaba el escenario, había que llevarlo hasta Antequera, montarlo en Antequera, porque 3 días después empezaba la feria de ellos, que era precioso. Ese escenario lo diseñó Diego Sánchez, unos tubos de agua pintados de amarillo con un fondo azul, precioso, unas columnas jónicas, una maravilla, una cosa preciosa. Estás dejando el listón un poco alto aquí para Fran y para Jesús, ¿eh? Yo quiero ver dentro de 30 años, cuando charlemos, que le pongáis esa pasión, y que no seáis pal con palabras, sino que mira como aquí, como viene el hombre bien armado, ¿sabes? Esa es la palabra, pasión, absolutamente. Esos niveles yo creo que será imposible, ¿no? Porque ese nivel de artista, yo creo que, ojalá, ¿no? Pero creo que va a ser complicado. Pero sí es verdad que hay esa envidia sana de aquellos tiempos, porque con todas las personas que tú hablas, nada más que te cuenta cosas bonitas y cosas alegres del tiempo de los Ruedos, ¿no? Y una cosa que me encantó el año pasado, que tú veías esa sonrisa y esa mirada, ¿no? de que estaban disfrutando, ¿no? Que la gente que estaba allí estaba disfrutando de aquello, ¿no? Reviviendo, ¿no? Exactamente, conseguimos verdaderamente evocar a los Ruedos. Estuvimos constantemente todo el año a través de las redes sociales intentándolo, y al final pues todo se consumó en aquel día, y veía a la gente eso, como con una mirada diferente. Qué y guay. Disfrutando muchísimo, ¿no? Con todo el que te encontraba te lo decía, ¿no? De verdad que bien me lo he pasado. Solo le faltaba el chapuzón, ¿no? Para completarlo. Sí, ¿no? Claro. A verlo hubo. Sí, yo recuerdo una noche, Omito el Santo, una apuesta la noche de Triana. Y bueno, hubo un salto desde el último Triana, niña, madre mía, ¿eh? Triana, casi nada. Triana estuvo aquí en el 78 en plena eclosión, en pleno boom de lo que era el rock andaluz, que es lo que nosotros homenajeamos este año desde la asociación. Es lo que se trata de hoy. Hubo un trienio aquí mágico cuando el rock andaluz salió, eclosionó, explotó. Y aquí hubo un trienio que fue el 78, 79 y el 80. Esos 3 años, no lo digo a título ya sino un trienio como la década prodigiosa, ¿no? Lo mejor, lo más florido de cada casa, lo más granado.
Y en este caso hablábamos de Triana el día 15, hablábamos al año siguiente, creo recordar que fue Alameda, Sí, sí. y al siguiente creo que fue Medina Zahara. Correcto. En fin, eso era lo que había aquí en Campillo, esa eclosión, esas ganas de, y sobre todo empresarios. La familia Nava es empresa privada. Eso te iba a preguntar ahora, Curro. ¿Qué te dice el nombre Miguel Navas y la familia Nava, pero en general? Miguel Nava es la persona que a mí me inoculó el virus este de la radio. ¿Ah, sí? Sí. Miguel Nava. Justo aquí, frente, esa es su casa, esa era su casa. Estamos al lado, sí. Esa era su casa. Miguel Nava, recuerdo que en el año 76 venía un señor de Antequera, todo un maestro de las ondas. Un referente. Ángel Guerrero. Y bueno, el hombre ya tenía su edad, tenía mucho trabajillo, pero tuvo la deferencia de acudir a presentar aquí la gala de Mi Ruedo, algo que nosotros también llevamos en el festival este. Lo he visto. Rememoramos He Mi visto Ruedo. Mis ruedos, también he visto los concursos que también... Pero bueno, de eso hablaremos ahora más adelante. Independientemente de eso, bueno, pues este hombre, como repito, todo un referente en la radio, en Radio Antequera. Ángel Guerrero, por sus muchísimas ocupaciones, pues no todos los años podía venir. Y teníamos un problema ahí, me acuerdo una noche, así hablando los dos, allí dentro del espacio y me dice, el año que viene vamos a ver quién va a hacer esto, porque este hombre no puede venir y tal. Digo, el año que viene lo hago yo. Mira qué atrevida es la ignorancia. Le dije yo, año 76. Eso lo hago yo el año que viene. ¿Tú eres capaz? Digo yo, sí. Bueno, pues llegó el 77 y ahí nos lanzamos. Yo trabajaba entonces como socorrista en la piscina Los Ruedos. Venga, vamos. No, tú nos decías que, venga, vamos. Y ahí nos pusimos los dos, el tándem famoso, él pedaleaba y yo empujaba. Y así que digo que él fue el que me inoculó el virus. De alguna manera, como que te daba empujoncito. Venga, ahí lo tienes, venga, valiente, totus tú. Y al final, pues hicimos la edición de Mis Ruedos, que creo recordar que era siempre el primer sábado de agosto. Aquello se ponía, era una antesala de la feria. La misma cantidad de personas que había en Los Ruedos en la feria, había la noche de Los Ruedos. Era una noche muy especial. Claro. La gente vestía, sobre todo las mujeres, de tiros largos, de bien maquillado, bien arreglado. No critico lo que hay hoy, no lo critico, pero como más femenina, bueno, no sé si la palabra más femenina, alguien me puede tachar de machista, no quisiera. Hoy en día hay que gastar mucho cuidado con las palabras. Sí, ¿sabes? claro, pero sin menoscabo, sin menosprecio de eso, la mujer muy de tiros largos, vamos a dejarlo en ese resumen. Y era la antesala de la feria. Eso te daba un poco el calibre de por dónde van a ir los tiros de esta feria. ¿Cuánta gente de fuera venía? Porque se esperaba el primer sábado de agosto porque ya estaba aquí el personal de fuera, claro, las familias que venían de por ahí. Entonces, antes de la feria se hacía la elección primer sábado de agosto. Las mujeres, pues lo que hacían es potenciar sus partes más bonitas ellas, pues ellas se pintaban, se ponían sus trajecitos tal y cual. Venga, vamos a presentarnos a Miss. No era tan simple como eso, no. No, me imagino que tan simple como contarlo aquí es muy... Hablo del público que acudía a ese evento. Era el público, los hombres en su inmensa mayoría de chaqueta, muy bien de esto. Y aquella noche traíamos una orquesta que estuvo 18 o 15, 18 años viniendo, Cuentagotas, de Sevilla. Maravilloso. Maravilloso. Cogía Ángel la batería y se ponía, ya pegaba, ya tenía la pista llena, o tenía Eduardo con la trompeta, con la guitarra. Era maravilloso y me quedo corto. La orquesta Cuentagotas se tiró aquí. Seguramente que muchos de los que nos estén oyendo ahora, muchos de esas personas que venían de fuera dirán, pues verdad que no me acordaba yo de esta gente. Claro. ¿Cómo animaba? Y lógicamente no podemos olvidarnos de los nuestros. Ese Andrés Carrasco con esa vozarrón que tenía. Totalmente. Con ese Dilaila sentado en el muelle de la bahía, era un escándalo. Y lógicamente pues la gente venía a divertirse, había otra mentalidad, no era tan competitiva como ahora, no era era más relajadito. Y muy bien. Y aquella famosa noche recuerdo que hubo chapuzón, sí. Omito el nombre, pero hubo. Curro, ¿cuándo vas a escribir tus memorias? Bueno, porque yo creo que se venderían como churros. Cuando sea mayor. Pero en tu caso lo vas a tener complicado porque ya decimos que esa impronta que da Los Ruedos, la edad
la detuvo por completo en esos años 80, 90. Era una máquina, los ruedos estaba todo muy bien estructurado, toda la familia Nava, quizás Miguel porque era el que más se proyectaba. El cabeza, ¿no? El que más se proyectaba de cara al público, era más joven, más relaciones tenía con el personal, como persona, como hombre, extraordinario. Y luego una persona muy servicial, como lo fueron todos. Sí. Oye, Miguel, que nos presta el módulo, nos presta el escenario. Oye, Miguel, que vamos a montar, dame las escaleras. Siempre ofertándote, nunca te tenían el no en la boca. Fue una persona espléndida, magnánima en ese aspecto y tuvo esa sensibilidad de conectar con los más jóvenes. Y bueno, kilómetros casi como el baúl de la Conchita Piqué. Venga, que viene Camilo VI, vamos ya, ¿a dónde vamos? Pues mira, vamos ya a Ardales, vamos a la Cueva del Becerro, nos llegamos a Ronda ya de vuelta, pasamos por Cañete, dejamos la publicidad en Cañete, al margen, y si llegamos a tiempo somos capaces de tomar una cerveza y un bocadillo en el Benito Cañete. Me da a mí la impresión de que necesitaríamos varios podcasts, José, totalmente. Para contar anécdotas, eventos deportivos, culturales y todo lo vivido allí. Pero si te pido algo que tengas bien grabado en tu mente. Algo a fuego. Algo a fuego. En mi mente. Sí, algo a fuego que dijiste, esto es los ruedos. Si yo tuviera que definir con una palabra, una actuación, un artista, un evento, mira, eso era los ruedos. Yo tenía ya un eslogan casi como una muletilla, ¿no? Sí. Que era, bienvenido al incomparable marco de Piscina Los Ruedos. Y a partir de ahí todo era magia. Había una buena orquesta detrás. ¿Qué más querías? Si ya estabas arropado, ¿eh? Tú tiras de la manta y te quedas recido el otro por los pies, ¿no? Tú tenías una orquesta que era la base de todo. Luego tenías un equipo humano perfectamente sincronizado. Y luego tenía esa voluntad de hacer bien las cosas. Y en eso, repito, toda la familia Nava, pero en especial el que se proyectaba más cara al público, Miguel Nava, era una bellísima persona y se dedicó por entero a... cubrió mucha. Cuando a nadie tenía eso, porque aquí se venían la gente de los pueblos circundantes a ver primera figura. Es que a ver qué traía los ruedos. Claro, a ver qué traía. Pero si por aquí ha pasado todo, salvo Joan Manuel Serrat, que también tenemos una anécdota con él, que fuimos a Ronda a verlo y nos pidió, no estuvo nunca porque nos pidió que el día antes y el día después no podía actuar nadie. El día antes él montaba, probaba el equipo y el día después desmontaba. Perdemos un día de feria. Claro, puede ser. Tú eres muy bueno, muy santo, pero por lo demás todo. En los ruedos, ya te digo, una maravilla. Y luego el lugar de encuentro del que hablábamos antes. La gente quedábamos allí sin previo... Tú no quedabas, allí nos vemos. Y compartíamos, como decía, cerveza, las patatas, o tomábamos ya las primeras copillas, las primeras de esas. ¿Fruto de qué? En mi periodo estival... Yo curraba, yo trabajaba en tal o cual cosa, los talleres con los albañiles, los de esto, y tenía una disposición. Comprábamos los dos abonos, ojo al parche, abono de la caseta oficial y abono de Piscina Los Ruedos. ¿Por qué? Porque en un momento dado a mí me interesaba aquella actuación o el que tenía la gran suerte de que los padres eran más jóvenes, pues yo tiro de folclórica Rocío Jurado, pues dame el tuyo que me voy yo allí que está lo otro. Claro, hasta en eso había... ¿Cómo pasa? Es que estoy aquí, sí, estoy divagando un poco con la mente, ¿no? ¿Cómo pasa un vigilante esto de piscina, ¿cómo se llama? Un socorrista. ¿Cómo pasa un socorrista a ser la eminencia que se ha convertido Curro Luna? Tú tienes que, perdona que te tutee, tienes que ser un multiusos. No. Telita. Te repito que es el equipo. Nada de esto es factible. Yo llevaba 40 años sin subirme a un escenario hasta el año pasado, más de 40 años. Son 4 décadas, ¿eh? Pero hay un pequeño detalle con Fran, con su padre y tal y cual, y no lo quiero. Pero sí que me noto, yo ya estoy mayor. Me cuesta ya, pero no me cuesta físicamente subir al escenario. Pero entiendo que hay gente más joven que tiene otra sintonía, porque están más al día, están más... Sí, igual. Claro, pero aquellos no lo han vivido. Bueno, pero hay que estar en sintonía con lo que tú tienes en la caseta. Tú tienes ahí 1.200 personas, la media no es la media de los ruedos. Si allí yo el año pasado miraba, digo, bueno, y aquí el más viejo soy yo, si aquí el único que... Si a mí lo que me falta es, como diría Joaquín Sabina, irme a Benidorm con el inserso. Sí, y están ahí mi nieta y sus amigos, ¿eh? Pero
aquí viene la savia Pero, joven. Claro, para nosotros fue una sorpresa, sinceramente hablando, porque yo pensaba que no nos iba a decir que sí. Y yo creía también que iba a decir que no. Porque era como, aquí vienen los chavales estos aquí a meterme a mí en un jaleo ahora, tan raro, o no van a saber nada, ni siquiera a lo mejor no se van a acercar aquí, y en cambio pues nada, se puso más a la obra. 4 décadas después. Y para nosotros es un verdadero lujazo contar con él. Nosotros estamos súper agradecidos de tenerlo porque, bueno, ya lo estáis escuchando, ¿no? Y todos los oyentes. No para ¿no? de decir anécdotas. Es una maravilla. Es que además madre mía, continuamente aprende. O sea, si conforme vas hablando con él, vas aprendiendo cosas y de la manera en la que te lo cuenta, de la manera en la que lo hace. Entonces yo desde aquí animo muchísimo a la gente también que el mismo día del festival que esté pendiente, porque normalmente es verdad que en los últimos años no se está atento a lo que cuenta el presentador, a lo que dice el presentador, sino porque en verdad realmente ya hoy en día un presentador es pim pam pam, aquí viene este, ¿no? Pero él siempre cuenta algo interesante y más con todo lo que trae, ¿no? Con todo de dónde viene. Curro, ¿no? también es parte del espectáculo. Efectivamente, para nosotros es otro artista más, realmente. Totalmente. O sea, por eso está en cartel y por eso, ya os digo, o sea, nosotros estamos súper agradecidos de que esté con nosotros, es el vínculo. Y vosotros dos, Fran, Jesús, ¿qué recordáis de aquello? Porque me imagino que los recuerdos que tendréis es de ver las fotografías en las redes y sobre todo los comentarios que a lo mejor os han hecho vuestros padres de cómo vivían esas tardes, noches de verano, ¿no? Yo recuerdo algo, pero muy lejano, y ya no era lo que Curro cuenta, ya era mayormente como una terraza de verano, en fin, algo sí recuerdo, pero muy lejano. Yo absolutamente nada, porque yo ni siquiera había nacido, entonces no tengo ni idea de nada de eso, simplemente lo que me cuenta la gente, ¿no? Claro. Pero es que cuenta maravilla, y como era continuamente maravilla, pues vamos a sacarlo. claro. Y ver familias que ahora conocemos ya con sus edades, ver en esas fotografías cómo han disfrutado con sus hijos, con toda la familia. Eso nos retrotrae, aunque no lo hayamos vivido, pero como que empezamos a tener un poquito de esa esencia, ¿no? Incluso, si me permitís la palabra, un poquito de envidia de todo lo que pasaba allí, ¿no? Correcto. También, ¿no? Sí. Envidia sana, pero con ganas, ¿no? Que vosotros habéis traído ya un trocito el año pasado y este año lo volváis a traer, porque, Curro, ¿qué le faltó a los ruedos? Algo que tú dijeras, con esto ya hubiera sido el remate. Yo ahora mismo no recuerdo, porque ya era el remate en su época. Con lo que había, disfrutábamos. Es que no había más de sí. Luego se inventaron otra fórmula que no tuvieron tanto éxito, pero bueno, ya no con esa denominación. Y yo quisiera recordarle a Fran, a Jesús, que tienen vago o incluso ningún recuerdo, que lo suplen con creces, con la fuerza, con la intensidad que lo viven y con las ganas que le ponen en el trabajo. Porque si yo era reticente a la hora de decir que si yo recuerdo una llamada, creo que fue Jesús, me avisó mi hija y me dice, papá, te va a llamar. Yo no cojo el teléfono, de hecho nunca lo llevo. Yo estoy jubilado, felizmente jubilado. Yo no cojo el teléfono que espere. Y me dice, te va a llamar. Yo, como sabe que no lo cojo, cógelo. Y era Jesús. Estate atento. Le vi tanta ilusión, tanta fuerza. ¿Y cuando escuchaste la palabra ruedos? Pero no era eso, ¿no? Pero era la ilusión. Yo voy a hacer el escenario de los ruedos porque vamos a poner, porque vamos a hacer, porque vamos a quitar. Digo, Dios mío, ¿quién le quita a esta familia la ilusión esta? Y luego vi a este hombre que yo no conocía. Yo soy amigo de sus padres, del padre especialmente, de la madre de Loli. Y bueno, ¿está trabajando el niño? Sí, pues está aquí, está allí. Pero una cosa así a título de adultos, ¿no? Pero luego la pichada de curra que se pega todo el año aquí el Lota. Esto, es decir, en el mes de junio nos mandamos un WhatsApp que llevamos un año sin vernos. Digo, Fran, ¿cómo va lo de las flores y las bandas para las mises? Todo controlado. Digo, ¿vale? Este tío lo lleva todo al día. Sí, es que no para. Pero en el extremo opuesto, como si de un combate de boxeo se tratase, Jesús es igual de quisquilloso y puntilloso. Arrastra la ilusión que le echa, la gana que le echa. Así Jesús lo mismo te lo encuentras en lo alto de un trono allí poniéndole solería que cualquier cosa. Esto es, vamos. Que ensayando como el primero allí es maravilloso. Sí, señor. Después, una de las cosas, porque claro, no he escuchado un par de veces la frase que has dicho tú, que una desconocida María José Santiago, uno de sus primeros Rocío Jurado. Entonces, los ruedos era un trampolín
No, ya eran artistas consagrados. Ya eran artistas consagrados. No puedo decir lo mismo de Lolita, que estuvo ese año, el día 16 de agosto, una jovencísima Lolita, apenas nos llevábamos meses y bueno, entré a saludarla al camerino, mira, quiere que te diga algo. Y venía ropa por su mamá, Pero bueno, tenía una canción que Benito el Pincha solía poner mucho en la radio, que era Amor, amor, amor. Era, me parece que como Jesulín en aquella época solo había una cara, pero era incipiente, pero claro, traía un apellido muy grande. Flores, hombre, claro. Su hermano, Rosarillo Flores, pero sobre todo los padres, el Pescailla, la Lola de España. Y entonces venía todo el equipo humano detrás. Y la gente, pues claro, abrazaba lo que abrazaba, pero para nada Rocío Jurada era una artista en el 78. Ya era consagrada, ¿no? Súper consagrada. Disculpa la ignorancia, pero no, en aquella época no estábamos nacidos ninguno, ¿no? Yo soy del 81. No. Yo del 82. Yo del 88, así que... Vaya, me toca decir 75. ¿Esto es una retrospectiva? ¿Retrospectiva? Retro. Totalmente retro. Qué maravilla. Mira, yo una de las cosas que yo el año pasado cuando escuché se ha recuperado... Recordad que no soy de aquí. Se ha recuperado los ruedos, el katana, no sé qué. A mí me sonaba todo a chino. O sea, a chino, ruedos que es... Cuando me pongo a preguntar un poquito por allí, ¿qué es katana? Katana resulta que era una bebida que en los años no sé qué era súper famosa, que se vendía por... Era la familia Navas también. También la familia Navas, ¿no? Y los ruedos, pues, también me empezaron a decir eso, que era un sitio donde se hacían... Y yo decía, pero esta gente de Campillos, ¿qué agua tienen? ¿Qué es lo que tienen aquí? Me puse a investigar, digo, a ver si en aquella época habían aquí 30 o 40 mil habitantes y por lo que sea, por el pas que va, tío, si siempre ha tenido 8, 9, 7, 10... Soy una maravilla. Lo único que hace falta es lo que había en aquella época que nos ha estado contando un poco aquí el amigo Curro. Esa unión, ¿sabes? Vamos todos a una. Dice, juntos llegaremos más lejos, más lento, pero más lejos. Como no hay prisa, es increíble. Sí, si los oyentes viesen la cara de ilusión que tienen aquí los dos nuevos y aquí el más mayorcete, el abuelo. Lo que sí comentabas antes del trampolín para los artistas, yo creo que a nivel nacional evidentemente es un poquito más complicado, pero a nivel local yo sí sé que los ruedos servía como trampolín para los grupos locales para darle un empujoncito y sobre todo también para actividades benéficas. Eso también los ruedos ha sido un puntero. Sí, totalmente de acuerdo y está bien que lo recuerdes, José, porque es verdad que nunca se negaron a ofrecer el espacio del que disponía Piscina Los Ruedos ante cualquier tipo, cualquier causa, la que fuese. Y sobre todo en el tema musical, no solo los Grecos, cualquier otro grupo siempre tenían cabida en el escenario de Los Ruedos, siempre estuvo abierto. Y luego pues se han hecho miles de cosas. Por hacerse se hizo hasta el primer certamen de poesía a nivel andaluz, que lo hizo don César Rodríguez Docampo, que en gloria esté, y que tuvo como presentador a ¿os sonará? Eduardo Sotillo. Sí, claro. ¿Te suena Eduardo Sotillo? Estamos hablando de un renombre. Un poquito, nada más ahora que lo dice. Ahora que no lo escucha nadie. Se le pone cara, ¿no? Sí, por supuesto. Era el de la presidencia del gobierno, de Felipe González. Sí. Portavoz en aquella época. Estaba en todos los telediarios, estaba en todos los... Aquí en Campillo. Aquí en Campillo. Los Ruedos. Oye, lo dice, este hombre lo dice. Miguel de la Cuadra Salcedo. Wow. También. En Los Ruedos. También. Deja de subir Marisa Medina, de Televisión Española. Bueno, exactamente, Marisa Medina. Pero aquí no vino como en calidad de... Aquí venía como cantante. Marisa Medina tenía su encanto dentro de la televisión. Qué barbaridad. De la televisión, pero sí, lo hizo francamente bien. Pero aquí vino como cantante. Sí. Bueno, aquí vino como cantante, pero aquí, aquí maravilloso. La orquesta de Radio Televisión Española con aquel famoso... como era el director que se me acaba los que salían en el programa los domingos por la mañana, gente joven, eso venían todos acompañando a Rafael, o sea que imagínate, que no eran 4 que se habían juntado la tarde antes y no, era la orquesta al completo de Radio Televisión Española. Y eso lo hemos visto aquí en vivo y en directo, sin anestesia. Anestesia a las de 6 a 7, 2 por 1. Ahora vamos a irnos un poco más a la actualidad, ¿no? Año 2025. Bueno, yo imagino que antes, ¿no? Pero bueno, ponemos año 2025. ¿A quién se le ocurre la idea
de recordar todas estas actuaciones, noches veraniegas de nuestro pueblo. Bueno, ¿A quién esa noche de lujuria, estando tranquilo tomando una cerveza, se le ocurre decir... Vamos a hacer esto? Nosotros llevamos barajando ya algún tiempo. Bueno, Cronación tiene una cosilla que siempre le gusta ser algo diferente. No le gusta ser lo de siempre. Y claro, nosotros estábamos a punto... Bueno, de hecho, nuestro sagrado titular salió en Semana Santa esta pasada, ¿no? Entonces necesitábamos un evento que sirviera de impulso económico, pero no queríamos hacer cualquier cosa. Entonces, cuando nos sentamos y fue así hablando entre nosotros, oye, ¿y si por aquí, y si por allí, y si por allí? Hasta que llegó el momento en que salió el tema de los ruedos, ¿no? Y sin personalizar nadie, sino en un grupo de personas, pues salió esta idea y desde ese momento empezamos a trabajarla. No sabíamos que iba a llegar hasta lo que llegó el año pasado, porque en el momento en que empezamos a moverlo, de hecho quisimos moverlo sin decir que éramos el grupo parroquial, porque sabíamos que eso podía, el hecho de tener una identidad, como ya sabemos y como has comentado antes con el tema de la competitividad y tal, podría perjudicarnos más que beneficiarnos. Entonces decidimos de dejarlo hasta el último momento. Entonces hasta el último momento no se dijo que verdaderamente los organizadores éramos nosotros, porque la gente preguntaba por el Facebook. ¿Y este quién es? ¿Vosotros quiénes sois? ¿Y por dónde venís? Claro, nosotros ya hemos pedido el permiso adecuado, ¿no? a la familia Navas, ¿no? Claro. Tanto para utilizar el nombre de Katana como para utilizar el nombre de los ruedos, ¿no? Claro. Ellos encantadísimos desde el primer momento en que le contamos nuestra idea, nuestra... ¿Qué fuerza tiene que tener los ruedos cuando personas que no han vivido los ruedos, o sea, recuerdan los ruedos por lo que le han comentado sus padres? No solo en Campillos, sino en toda la comarca. Es increíble. Y de verdad, yo sin ser campillero, me da mucho coraje escuchar que hay tantillo de que tengo que tener las cosas guardándolas porque vaya que, ¿sabes? Por esto de la competitividad, que la competencia es buena siempre que sea sana. Es cuando lo vamos, que nos escuchen todos los campilleros, por favor. La competitividad es sana, si es sana es buena. Sí, es así. Lo que pasa es que yo, conociendo un poco por dónde iba el tema, claro, pues lo hablamos entre nosotros y decidimos que hasta último momento no íbamos a... Bueno, y eso también sirve, ¿no? Un poquito de incógnita. Sí, además también le daba un poco de... Sí, de hecho, yo creo que empezamos a ganar tantos seguidores al principio porque era como... Claro, y una de las frases que pusimos es: ¿y si volvemos? Y si no sé cuánto. Entonces, claro, aquello que se llama Katana los ruedos empezó a poner fotos de aquellos tiempos, empezó a mover tal, no sé cuánto, hasta que llegó el cartel, ¿no? Que ponía: vuelve Katana los ruedos, vuelve los ruedos, vuelve tal. Entonces, a partir de ahí ya fue como dicen los modernos, el hype, ¿no? Sí, sí. ¿Y dónde? Y tal. Y bueno, un montón de seguidores, tal. Muchísima gente preguntando por las redes sociales, por los mensajes privados, ¿no? ¿Y quiénes soy? ¿Qué vaya a ser? ¿Y por dónde vaya a tirar? Y tal. Y bueno. ¿Y estos mensajes se quedaban aquí, se circunscribían a Campillos, a la comarca, o también de fuera? Realmente más que nada eran del pueblo, porque sí es verdad que no hemos tenido esa potencia, ¿no? Que tenían por entonces los ruedos. Los artistas no son los mismos, evidentemente, ¿no? Todo se andará tranquilo. Nuestro objetivo sinceramente, es algún año traer un grupo, empezar a traer un grupo original, ¿no? Pero no sabemos cuánto tiempo queda para eso, porque es verdad que los cachés de los artistas hoy en día no son los de antes, lo que se cobra hoy en día personalmente tampoco es lo que se cobraba antes. En fin, que es más difícil, es bastante más complicado. Los artistas ya están a un nivel internacional, no solamente nacional. Las redes sociales hacen muchísimo, les ayudan muchísimo más. Antes supongo que era más fácil también contactar más complicado contactar con ciudades lejanas. Y a lo mejor, pues si tenía, no, pues yo tengo el teléfono del representante de no sé quién, y así era más fácil tirar del hilo. Y claro, los cachés, pues a lo mejor no eran, que serían altos también, evidentemente, porque eran artistas ya bastante reconocidos, pero no creo que a lo que se llega hoy en día. Y es muy, muy difícil seguir subiendo el listón como este año vamos a intentar, ¿no? De hecho, creo que lo vamos a conseguir. Cualquier artista, 40, 50, 60 mil euros, sabemos que se lo lleva rápido. Y eso tienes que meter muchas personas para poder dejar un eurito en las arcas para la parroquia. Pero tampoco queremos poner una entrada abusiva, que queremos que sea algo asequible para todo el público. Claro. ¿Y por qué la elección el año pasado de los Hombres Rana, que estaban haciendo el tributo al último de la fila en Mequenomanía? ¿Por qué la decisión de
de traer a los dos? Realmente eran dos grupos que sabemos que no solamente en Campillo, sobre todo el tema del último de la fila, sabemos que los pueblos vecinos son súper aficionados al último de la fila. El boom que tuvo Manolo García también, que presentaba otra vez que volvía a los conciertos, que iba a llenar. Entonces, eso nos ayudó un poco también a elegir al último de la fila. Y luego es que Mecano, yo creo que a todo el mundo le gusta Mecano. Sí. No conozco a nadie que no le guste Mecano, o que al menos no se sepa o sepa silbar alguna canción. Seguro, entonces, nos decidimos por Mecanomanía en este caso, el tributo a Mecano. La katana, tú lo has comentado hace un momentito. Es un nombre que para muchos hacia afuera le suena a un arma, aquí nos suena a refresco. No hemos tenido la suerte de beberlo, pero aún perdura sus burbujas, ¿no, Curro? A ver, los haylos, ¿eh? Y botellas todavía se conservan, si ¿no? vas al Bar Luna, en el expositor tiene una de cada sabor: naranja, limón y cola. O sea que existir existen. Lo que pasa que se circunscribía prácticamente a lo que era la comarca. Claro. Era pues todo Campillo, por supuesto. Entonces, Fante, eso no existía. Una katana. Si íbamos antes que le pedíamos una katana, ¿qué nos decían? Ahí ya era diferente. Ahí ya nos miraban raro, ¿no? Ahí decía, este es de Campillo. Pero si pedir un arma en un bar tampoco no era plan, si ¿no? vas a Sierra de Yegua, al Margen, a Cañete, a estos pueblos de aquí, era la bebida más común y más de esta. Y ojo, no tenía nada que envidiarle el sabor, ¿eh? Doy fe, no tenía nada que envidiarle. Y era nuestra. Claro. O sea, que era también otro elemento más para consumirla, ¿no? Pero antes que era no. El límite de la frontera creo que la poníamos en Bobadilla. En Bobadilla. Creo. ¿Y por qué ese binomio? Katana, Los Ruedos. ¿Por qué habéis juntado esos dos nombres, esas marcas, para el festival? La familia Nava está de por medio, evidentemente. Luego, Katana es que tenía una potencia grandísima. Para poder evocar aquellos tiempos ha habido que estudiar un poquito y ha habido que formarse un poquito en aquellos tiempos. Yo sobre todo que no los he vivido, ¿no? Y recuerdo, o sea, cosas que nos han contado. Una de ellas es que llegó a competir con la mismísima Coca-Cola. Lo que pasa que el problema es que una producción local es mucho más cara que una producción al nivel de Coca-Cola, ¿no? Y entonces, pues al final vencieron los grandes, ¿no? Pero Katana se vendía bien y Katana gustaba a la gente. Entonces, esa fue por un lado, y luego, pues Los Ruedos, es que la gente sigue hablando y sigue diciendo, a pesar de que tenemos otra piscina pública, ¿no? Y el pueblo tiene otra piscina pública, la gente sigue diciendo que el encanto que tenía aquella piscina, claro, es que es un cúmulo de cosas, es que allí pasaban muchas cosas, que allí pasaba la feria, es que allí aprendí a nadar, es que allí... Entonces la gente recuerda aquello como muy bonito todo. Y todo está más céntrico también, pues es más partícipe cualquier cosa del pueblo. También tiene toda la lógica del mundo, vamos. Todo es felicidad. Y entonces nosotros queríamos eso, transmitir continuamente, evocar a los tiempos y felicidad, alegría y recuerdos. Oye, ¿y quién pensó, a ver, lo de traer el concurso de beber cervezas, lo mismo en el 2025 no termina de cuajar? ¿Y quién dijo, hay que traer la esencia al completo? Claro, es que era eso, ¿no? Si vamos a traer Los Ruedos, vamos a traerlo. Eso creo recordar que solamente fue un año, verdaderamente, cuando se hizo. Lo que pasa es que cuando nosotros hemos recuperado todo el reportaje fotográfico de aquellos años, lo vimos y nos resultó tan curioso que dijimos, oye, ¿y si le damos un puntito también de cómico, de humorístico? Más que nada por ese sentido, no por el lado de etílico, ni mucho menos, ¿no? Pero, no sé, creíamos que era diferente también y podía resultar bastante gracioso y llamativo, a la vez que competitivo, ¿no? Y sobre todo eso también. ¿En qué consiste el concurso de beber cerveza? Porque también podrá ser cerveza 00, imagino, ¿no? Cerveza, ¿no? ¿O no? No, en este caso es con alcohol. Pero bueno, pero tampoco es, como ha dicho mi compañero, que es un límite excesivo de alcohol. Pues se hacen como por pareja. Y entonces, pues el año pasado se hizo que se daban 2 tubos de cerveza a cada oponente, y el que se lo bebía antes pasaba a la siguiente ronda. Así hasta llegar a una final. Y la final quiero recordar que la ganó Alejandro el año pasado.
Y de hecho Qué está guay. este año otra vez loco, diciendo que este año quiere volver a ganarlo. Quiere revalidar el título, Quiere ¿no? revalidar el ¿Y cómo terminaba la noche? No, pero en fin. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Estupendo. Sí, sí. Eso con estas calores se suda pronto. Eso. De hecho, es que otra de las cosas que nos sorprendió fue el ambiente espectacular que hubo, porque es que, bueno, nos decían, bueno, es que, claro, porque evidentemente no esperábamos tampoco a tanta gente, ¿no? Se entraron más de 1.200 personas al recinto, no lo esperábamos, y el buen ambiente que había para toda la gente que había, porque es verdad que se nos fue un poco de las manos, sinceramente, porque en la cocina hubo momentos en los que hubo mucha gente, en los tickets unas colas que se formaron enormes. Este año está todo controlado. Exactamente. Este año de los errores hemos aprendido y aceptamos todas las críticas. 1.200 personas. ¿Y qué previsión había con la expectativa positiva? ¿Qué expectativas tenía el año pasado? En ningún, no sé, no nos pusimos ningún link, pero en ningún momento pensábamos que iban a entrar más de 1.000 personas. Mayormente preguntamos, como este recinto sirve para hacer la caseta de la juventud de la feria, preguntamos a los PA qué aforo tenía la caseta. Entonces nos dijeron sobre 2.000 personas y dijimos, bueno, ahí está. De sobra. Ahí está. Que 1.200 personas es el 12 o 13% de la población de Campillo. Es que Y se la dice verdad que pronto. muy bien. Es que se dice pronto y rápido, ¿eh? Se dice pronto y rápido. Y con el tema de los baños igual, ¿no? También hubo acumulaciones y tal. Este año, pues, evidentemente, de los errores, como bien ha dicho mi compañero, se aprende y, pues, este año vamos a poner 4 puestos de ticket para intentar no solamente que haya pocas colas, sino intentar que no haya cola. Claro. Vamos a intentarlo. Y luego baños vamos a multiplicar por 3. O sea que vamos a intentar que no haya absolutamente nada de malestar en ese sentido y que eso, que no ponen nosotros los impedimentos a que la gente se lo pase bien. Que el buen ambiente que ya había generado Exactamente. con tanta gente que vosotros no pongáis ningún tipo de traba, ¿no? En el aspecto de hacer cola o tener que estar mucho rato esperando. Sí, está claro, está claro. Claro, y el que dice que el que aprende de sus errores es un superdotado, ¿no? ¿No dicen eso? Que hay muchos que aprenden de los errores de los de al lado. Que eso también es ya, vamos. Pues enseguida vamos a hacer valoración del año 2025, lo que supuso también, por supuesto, para esta asociación, y el DeLorean nos está esperando para volver a lo que es el presente. Campillos en la Red es podcast, radio, web, fotos, vídeos. Desde Campillos para el mundo. Proyecto personal desde el año 2000 en internet. www.campillos.net. Campillos en la Red podcast con José Antonio Ropero y José Trigos. Y refugiando cual luciérnagas, caminando sin prisa sobre el tiempo. Hemos tenido una pausa donde también hemos comentado o han estado comentando por parte de la organización algo que se nos quede de este año 2025 que, lo hemos dicho, el primer objetivo era sufragar parte de los gastos del Martes Santo 2026. ¿Se consiguió ese objetivo? Sí, se consiguieron, claro. Verás. Nunca estamos... Claro, es que el problema es que sobrado, al estar comenzando son muchos en serio lo que No se se necesita. conocen los detalles al 100%, Claro, evidentemente. Entonces, nos quedan muchos años y muchas cosas por construir dentro de lo que es el grupo parroquial. Entonces, evidentemente no basta con uno, ni con dos, ni con tres, ¿no? Pero Sí, claro, si eso miramos se trata de estar con el tesón máximo de trabajo, tanto como una caseta de feria, como el festival y no dejar de trabajar. Y siempre a más. Como ha dicho mi compañero antes, que Coronación no se conforma con esto. Siempre vamos a más. Claro. Y eso es digno de admiración, ¿eh? Eso. Y hay un pequeño detalle que también queremos comentar, el tema de las mises. Las mises, habéis dado una reformulación a lo que eran las mises de los ruedos original, evidentemente. Aquellas mujeres, aquellas niñas que se presentaban en los 70 y 80 han tenido protagonismo en esta primera edición y seguramente van a tener protagonismo en el resto de ediciones, ¿no? Exacto. Pues el año pasado, bueno, un requisito que pusimos el año pasado, que las elegidas tenían que ser de esa época. O sea, 50, 55, 60 años. ¿Pero tenían que haber participado o no era impercindible? No tiene por qué. No sino tiene por haber qué. vivido aquello. Hubo un jurado anónimo aquí en el festival que fue dando por toda la noche vuelta y ya pues valoraron, pues mira, esta persona, esta y esta.
Pero que realmente, o sea, no vamos a... No es la figura de la mujer en sí lo que se valora, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos evocando de nuevo a épocas pasadas, y ni mucho menos queremos entrar en esa polémica de la figura de la mujer, que volvemos al tema de lo del machismo y tal, ni muchísimo menos vamos por ahí. De hecho, por eso son mujeres que son mayores de 45 años, se valora eso, pues la simpatía, que haya vivido aquellos tiempos de los ruedos. Si como en el caso del año pasado, incluso ha habido una persona que en su día fue elegida pero no pudo subir por motivos familiares y tal, que no estaban de acuerdo y tal. Y ahora ha podido subirse en el DeLorean, y ahora en el DeLorean sí ha podido subirse. Totalmente. Gracias aquí a estos compañeros que han querido hacer los ruedos katana de 2025. Y nosotros que no pudimos estar cuando subían al escenario estas nuevas Misses, que comentaban o que recordaban de todo aquello, que decían. Perdón, es que era totalmente diferente a cómo se hacían los ruedos, lógicamente. Claro. La gala de los ruedos de Mi Ruedo, Mi Simpatía y Miss Turismo. Ojo. Miss Turismo. Sí, había 9 chicas, 9 mujeres que salían elegidas esa noche, ese primer sábado de agosto. No va en la línea que nosotros, lógicamente, el tiempo hemos cambiado, hemos evolucionado, la sociedad ha cambiado. Allí había 14, 15 mujeres, se contaban los votos, el jurado estaba allí con su cartón, se sumaban los votos, se hacían, en fin, era un evento, había que cubrir la noche, y se cubría con crece, en buena disposición, en buen ánimo, en buena armonía. Perfecto, una noche maravillosa. Con el paso del tiempo, hoy no tendría sentido eso. No tendría sentido, nos podrían perfectamente achacar, mira, están rememorando costumbres machistas, que eso que creíamos enterrado, tan denostado como estaba. No, nosotros nos acercamos, y digo en este caso un grupo de personas que estaban ayudando aquí a los compañeros, un grupo de personas le preguntaba, oye tú, sí, yo estuve, yo me acuerdo de eso de niña, yo iba con mis padres y yo veía allí a la reina y la verdad es que era ilusionante. ¿Y te gustaría participar? ¿Te gustaría colaborar con nosotros para que eso permanezca en el recuerdo de las próximas generaciones, para que no se pierda en la desmemoria, en el olvido y se entierre ahí en el baúl de los recuerdos? Por cierto, Karina estuvo aquí 2 veces. Este hombre, vamos, la respira. Y lo que pedimos es, no tiene ningún matiz de feminismo ni nada. Lo que pedimos es comprensión. Si queremos evocar aquello, porque lo vivimos en primera persona, a ti, que sé que estabas allí, que participabas de aquello, te pedimos, sube con nosotros. Sube, y me imagino que te estaría mucha ilusión, ¿no? Y te vamos a hacer ofrenda de lo que se hacía allí. Su banda que ponía Mi Ruedo, su ramo de flores, su tiara de esa que Jackie Fran le costó la misma vida y al final creo que la reina Leticia se la prestó, no sé si se la ha devuelto. En fin, que era eso. Y se lo agradecemos. Yo personalmente se lo agradezco muchísimo. Pues da la coincidencia que había 2 personas que fueron en su época participantes de esto. Y entonces subieron al escenario. Para mí fue una alegría. Una alegría porque evocábamos aquella época, fotos que tú ahora las ves, a la par que hablábamos, se proyectaban en la pantalla. Qué bonito. Aquello, y claro, y tú la veías con 40 años menos. Y tú decías, Dios mío, que me he perdido, ¿dónde estaba yo en esta época? ¿Cómo hemos cambiado? ¿no? Como diría la canción. ¿Cómo era eso de Miss Turismo? Esa es la parte que me llama más la atención. Miss Turismo era para aquellas personas, como había tanta gente de fuera de Campillo en los 60, 70, que se fueron hacia la zona de Barcelona, Bilbao y toda la geografía española, no solo española, y fuera de España, fuera de nuestra allende, nuestra frontera, como diría pues estaban y venían. Era cita obligada venir en agosto a Campillo, a casa de los abuelos, a casa de la tita. Como la familia Morgado hoy en día. Por ejemplo, una de las muchísimas que sigue, pero exactamente. Y entonces una manera de compensar, de agradecer su presencia, su colaboración, aparte de que lo pasaban como enanos, lo pasaban de miedo porque durante el día de 10 de la mañana a 7 de la tarde estaba el baño abierto. Y luego por la noche tenían esa zona de esparcimiento para compartir eso que decíamos, un refresco, una charla con los amigos, mientras se oía música de fondo, que antes no había en los pubs música de fondo. Y esa música no era cualquiera, era música de referencia. Era música de referencia. O sea, que siempre hemos entendido que los pubs, en su gran época de los 80, 90, siempre han traído música
que no se escuchaba en ningún otro sitio. Y efectivamente así fue. Y los ruedos fueron los iniciantes. Los ruedos en el momento que Miguel Nava te decía en el mes de enero, ya está fulano contratado, había un mensaje subliminal que era importantísimo. ¿Qué había que grabar? Pues había que grabar música, en aquellas de estas pistas así de grandes, referente acorde a, por ejemplo, Juan Pardo, pues Lloraréis por mí, mi guitarra, mi no sé, Camilo VI, algo de mí, y entonces la gente pues va pensando, otra vez Camilo VI, otra vez esta, y ahora otra vez. Y había un mensaje subliminal ahí. Dando pistas, sí. Sí, como decía el del chiste de Paco Gandía, dice, los ruiseñores cantan al amanecer. Dice, ya le he dicho a usted 5 veces que el espía vive en el segundo B. Estos son los reels de hoy en día de Instagram. Sí, ¿no? Ahí está. Más o menos poniéndose en volviendo al tema de lo de las mises de nuevo, sí. Es que era súper importante que lo hiciéramos porque es que con todo el mundo con el que habla recuerda las mises de los ruedos. Y teníamos que hacer algo para traer eso de nuevo aquí sin que sonase así tal. Claro. Igualmente, el jurado anónimo del que antes hablaba mi compañero está formado por mujeres, que no son hombres los que están eligiendo, ni mucho menos. Entonces, era eso. Teníamos que traerlo de alguna manera sin que... Se nos ha quedado bastante claro, José, que lo que pretendían era traer exactamente lo que había antiguamente a la esencia, a hoy en día, pero sin menoscabar lo que hoy en día tenemos en la sociedad. La sociedad sabemos que ha avanzado y es otra cosa muy distinta. Pero ya si nos vamos a 2026, ¿no? Que si no nos vamos que cojo el DeLorean. Espérate que le doy aquí. Vámonos al 2026, que no... A ver... Esto ya va sonando. Vamos, esto a mí se me pone el vello. Se me pone el vello de punta. Que decía Curro. Vamos a poner esta música de fondo para que la gente sepa más o menos qué es lo que nos podemos encontrar. Esto yo no sé si hablar unos días, ¿no? Yo no sé si hablar o escucharla un rato, porque venga. Esta canción no me quería yo con ella. Lo ponemos y le anunciamos a nuestra audiencia cositas del podcast. Claro, nos vamos ahora a lo que nos espera en unos días. Patio del Colegio de la Milagrosa de Campillos. Acogerá el 5 de septiembre el segundo Festival Katana Los Ruedos. El evento pretende evocar la nostalgia, el buen ambiente de las décadas finales del pasado siglo, que en el municipio tenían como uno de sus principales enclaves musicales y festivos la desaparecida Piscina de los Ruedos. Todo esto lo voy sacando de lo que me estáis contando. El festival, esto sí lo tengo apuntado, contará con las actuaciones de Magic Queen, que es un tributo a Freddie Mercury, La Noche Andaluza, homenaje al rock andaluz, lo estamos escuchando de fondo, y Wonderfly. Además, habrá un concurso que premiará con un bono de copas a los bebedores de cerveza más veloces, que tenemos por allí a Alejandro, ¿era, no? El que viene este año también con más fuerza que nunca. ¿Sí? Ya vaya entrenando un mes. Wonderly. Has comentado el artista. Wonderly Show. Wonderly Show. Sí. Que ya lo conocemos de la feria, ¿no? Exactamente. Ajá, perfecto. Y se va a elegir a mis ruedos y a sus damas de honor, ¿no? Por lo que entiendo, eso más o menos lo que vamos a hacer es lo que hemos traído. Las entradas del segundo Festival Katana de los Ruedos tienen un precio súper económico, 15 euros, tanto anticipadas como en taquilla. El evento dará comienzo a las 7 de la tarde. Estará presentado por el campillero Sempiterno Curro Luna, que lo tenemos por aquí al hombre. Y está organizado por la Asociación Parroquial Santísimo Cristo Ultrajado en su coronación de espina y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Campillos. Sí. Esta parte hay que decirla en voz alta. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con quién lo hace? Y bebidas Campillos, no lo olvidemos. También. Y bebidas Campillos. Colaboraciones imprescindibles, ¿no? Otra cosita más, que es que nos llegan a cada instante a través de los WhatsApp de que las entradas están agotadas. Las entradas no están agotadas. Están a la venta en Campillos, en IPB, La Cueva, Albatros, Bocata, La Perdí, Bar Luna y El Reencuentro. También tenemos puntos en Sierra de Yeguas, en la heladería Tisana, en Almargen, en el pub Elías y en Los Cazadores, y en Teba, en Xanadú. ¿Vale? No están agotadas. Palabra de Francisco Aguilar, ¿no? Por favor. Ya, doy fe. Oye, José Antonio, ¿tú has visto los promos que están haciendo a través de las redes sociales? A mí me han encantado, ¿no? Es que no paran de llegarme. Me gustó el del encuentro en la tercera fase. Ese me ha encantado, sobre todo porque soy muy friki de las películas de estas de ciencia ficción. ¿A quién se le ocurre ese tipo de cosas?
Pues No estoy mirando a nadie. Al jovencito, ¿no? Eso, al jovencito. la parte verdaderamente clave me la dio Curro. Sí. Porque cuando... Es verdad que como... Curro es Sí. la cabeza pensante. Hemos ido anunciando las entradas por fase, ¿no? La primera sin conocer a ningún artista, pues hemos ido subiendo también el ¿no? precio, exactamente. Y él me escribe un día y me dice, la tercera fase ya está hecha. Dilo textualmente, la tienes a huevo. Efectivamente. No quería decirlo. Y dice, el sonidito de encuentro en la tercera fase, ¿no? Es que eso es mítico, ¿verdad? Las 3 notas, ¿no? Y a partir de ahí, yo no he visto la película, lo reconozco, no la he visto, pero a partir de ahí me puse a estudiar, como con todo lo demás. Y empecé a investigar y me encontré con un tráiler y al ver el tráiler, porque lo que iba a hacer era extraer el sonido, las 3 notas. Y digo, lo presento así, luego ya digo por lo de siempre, ¿no? Que está, que no sé cuánto. Pero se me ocurrió aquello, ¿no? Digo, ¿y si subtitulamos esto primero que se me venga? Y entonces hice un mix. Esa voz casi de ultratumba es tuya. Un poco, bueno, hay más colaboradores, pero un poco también yo. Y entonces, pues, ahí se me ocurre, ¿no? Hacer un mix con una traducción correcta, literal, y otra con el jueguecillo, ¿no? Y bueno, pues quedó algo bastante simpático y creo que también eso, bastante llamativo, como a nosotros nos gusta. Alcance 150.000 personas. Seguro. Tiene mucho mérito. Sí, muchísimo. Pero es que dentro de todo Coronación, cada uno dentro de sus partes, cada cosa que tocan la convierten en oro, pero es por cómo van todas juntas a una. Claro. La idea nace en unas entradas que pide mi mujer y la pide a IPB. Vivió ignorada. Bueno, ¿cuántas? 6, ¿no? Sí, 6 entradas. Y toca el timbre aquella tarde y se me presenta en casa. Digo, ostras, ¿y tu casa aquí? Digo, yo vivo aquí. Y es que yo vengo a traer las entradas. Digo, vale, pero ¿esto cómo va? Digo, pues está, en fin, hablando así un poco, digo, ahí está Franco en la tercera fase. Digo, joder, bueno, pues es la más fácil de todas. Pero él ya llevaba rumiando la idea a tiempo. Esa es la más fácil de todas. Sí. Digo, ¿cuál? Digo, encuentro en la tercera fase. Totalmente. Coño, pues llámalo y díselo. Que le va. Y efectivamente, bueno, fue por ahí, fue una cosa de esa. Las casualidades de la vida, que Jesús se encontraba de baja en esa época, en ese tiempo. Y pudo aprovechar, ¿no? Y ya está. Como el año pasado también nos pasó algo así muy parecido con lo de Odisea en el espacio 2001. Fue un bombazo de vamos a dar la nota. Claro, y ahí nos callamos. Es que eso llama la atención y eso ¿Y qué será y qué no será? Bueno, pues fueron esas notas más. Vamos a dar la nota. ¡Pum! Y, y ahí se quedó. Bueno, claro. ¿Y qué tal la preventa? Ya me ha quitado la pregunta de la boca. Que así, ahora que no nos escucha nadie. Bueno, pues va bastante bien, ¿no? Es muy parecida al año pasado. Campillo es muy de última hora. También lo tenemos que reconocer, porque el año pasado también en la última semana hubo un boom y llamadas, dónde puedo comprarla, dónde no sé qué, no sé cuánto. Supongo que este año, y deseo que vuelva a ocurrir, aunque nos pongamos muy agobiados y demás, vuelva a ocurrir de nuevo. Pero aproximadamente vamos con algo más que el año pasado, pero vamos a un ritmo bastante parecido. Hombre, superar el festival del año pasado, yo sé que no será algo fácil, porque siempre el primer año la novedad tal y cual no será fácil, pero igualmente ya se cuenta con la experiencia. Así que para hacerlo mejor, para retocar los detallitos, tal igual, entonces tenemos ahí esa expectativa de poder mejorar la primera edición, imagino, ¿no? Como hemos dicho antes, de los errores se aprende. Es así, ¿no? Este año pues nos superamos, o intentamos superarnos musicalmente, sin menospreciar ni mucho menos a los artistas del año pasado, que lo hicieron espectacularmente bien. Pero este año pues con Noche Andaluza es un espectáculo increíble, ¿no? Que el artífice de todo es Juan de Lola, que ha decidido rememorar estupendamente bien el rock andaluz. Eso fueron unos tiempos en los que en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, cuando empieza el rock andaluz a explosionar. Y la verdad es que sigue sonando actual. Es un sonido que sigue sonando muy actual, un sonido bastante peculiar. Y nos resultaba también muy interesante, a la par que volvíamos a traer cosas de los ruedos, porque en el año 78 actuó Triana, en el año 79 Alameda y en el año 80 actúa Medina Sahara. Pues entonces, mira, este grupo precisamente, pues además de otros artistas, la parte principal son estos tres.
Y entonces dijimos, bueno, lo tenemos a huevo, como has dicho antes, Curro, ¿no? La tercera fase. Ahí está. Entonces, pues nos pareció muy bien, ¿no? Rememorar de nuevo y homenajear al rock andaluz y potenciarlo, incluso si viene gente joven como al igual que el año pasado, pues mostrarle también esa cultura que es nuestra. Claro. Y seguir fomentándola y potenciándola, porque eso son señales, Fran, y las señales hay que tenerlas en cuenta. Yo soy muy de las señales, esta vez tenerlas en cuenta. Un grupo que recoja los 3 años, el trienio ese que decía que era tan fantástico, estaba puesto para vosotros. Y luego, yo auguro un gran festival, ¿eh? Luego Magic Queen, el año pasado, terminando de organizar el festival del año pasado, los vi y me quedé totalmente alucinado con ellos. Es un grupo que viene de Extremadura y son alrededor de 2 horas de puro espectáculo. O sea, las canciones de Queen, como todo el mundo sabe, bueno, son himnos, ¿no? Que quien más, quien menos, al menos la silba. Yo no voy a decir que la cante porque es en inglés y tal, pero al menos la silba. Y aquí va a pasar eso. Aquí la gente va a estar va a palmear, va a saltar, va a cantar, va a tararear con esta gente, porque es que animan lo que no está escrito, vamos, es un puro show lo que hacen en el escenario. Creo que va a ser un bombazo tremendo. Y luego finalmente pues está el amigo Wonderly, que ya lo conocemos de la feria, viene de la República Dominicana, es puro espectáculo. Hablando con él nada más, es ya súper dicharachero, le encanta su trabajo, porque él me dijo, Fran, yo sé que mi momento es el final, dice, pero como yo estaré al principio en el festival, para todo lo que me necesite, aquí estoy, porque a mí me gusta mi trabajo. Así que, wow, no me importa. Que te diga, es una persona que esté pendiente tuya. O sea, tranquilo, Frank, que las carencias estoy yo pagando. Joder, qué alegría. Así que, pues, él actuará desde el principio, hará cositas para que estemos desde el principio, que las puertas se abren a las 7 de la tarde, pues desde el principio pues él estará armando la parda, porque él la lía parda. Pero realmente el tema de Wonderly es porque el año pasado, sobre todo a última hora, pues tuvimos un boom de gente joven, de gente de mi edad. Claro. Y entonces pues nos encantó ver esa conexión entre distintas generaciones. Claro. Y eso fue también súper chulo para nosotros, porque fue como hemos traído los ruedos, que es algo de antiguo, que todo el mundo dice, eso es de pureta, yo que voy a ir allí, yo no sé cuánto, yo no sé qué. Pero al final vinieron y tenerlos allí fue súper guay. Además, ver lo que estaban disfrutando, igual que estaban disfrutando el resto de generaciones. ¿Y qué os contaban abajo del escenario? ¿Qué os contaban? ¡Ostras! ¿Qué recuerdos me ha traído esta canción de Mecano, del último de la fila? Este año seguro que más de uno te va a decir, ostras, con Triana le di yo el primer beso a mi mujer, no sé qué. ¿Qué os contaban abajo del escenario de esos recuerdos? Bueno, yo no os han hecho decir, merece la pena todo el trabajo que se lleva esto? Yo no tuve tiempo de escuchar a nadie, porque estuve de un lado a otro, pendiente a muchas cosas. Personas, yo creo que supongo que mi compañero igual, de que no faltara ningún detalle, pero es que tú veías las caras y veías cómo cantaban, cómo saltaban, cómo disfrutaban, y los comentarios así en general era, por fin, algo para nosotros. Sí. Por fin, algo para nuestra edad. Todo para los jóvenes, todo para los chavales, todo para no sé cuánto. ¿Y para nosotros qué? Y entonces eso fue como... Me quedo con eso, ¿no? Con esa frase. No sé si Curro tiene alguna anécdotilla. Estaba socializando por ahí, ¿no? Sí, estaba en ello. Yo recuerdo que en las redes sociales la crítica fue muy buena. Uh-huh. Fueron muchos comentarios, todos positivos, tenemos que decir. Hay cositas como dice Jesús, como dice Fran, que se tratan de mejorar este año, como lo de los baños, los puntos de los tickets y demás. Pero la línea general es, qué bien me lo he pasado, de escándalo, hacía tiempo que no. Y sobre todo intergeneracional, porque estaban los padres, pero que estaban también los hijos, claro. Era escandalosamente bien. Alguien me llegó a comentar, esto uno todos los meses. Cada semana. Sí, se le ha cambiado la cara. ¿Y habrán también DJ en los ruedos? ¿O es todo música en vivo, con espectáculo y tal? Wonderly es una mezcla de todo. Entonces, Wonderly también te trae... de conocerlo al Wonderly. También te trae la música actual, bueno, la actual, la de los 90, la de los 2000,
la de tal. Y además, pues arma el show en plan, él como es profe de Zumba y tal, entonces pues también hace su baile, interacciona mucho con el público. Entonces, pues realmente su función es esa. La gente joven, la generación más actual, pues intentarla conectar con la otra. Que él va a conseguir conectar a todas. A la seguro. del 80, la del 90, a todas. Y además hay que decirlo, sinceramente, a lo mejor ustedes me dicen, es que Curro está ahí delante, pero tener a Curro, esto es garantía de éxito. Evidentemente, para este festival, a la hora de presentar, a la hora de contar anécdotas, a la hora de retrotraernos a todo aquel momento, es que esa vitalidad, esa energía que le pone Curro, insisto, lo tenemos aquí. Es un auténtico honor. Es un lujo, es un auténtico lujo. Me cuesta, son muchos años ya, y sobre todo lo que comentaba antes. Pero ese gusanillo no se pierde, Curro. Pero te cuesta porque tú estás totalmente desconectado. Tú hablas de con la nomenclatura actual y yo estoy totalmente, felizmente desconectado de todo eso. Claro, desconectado. Eso no significa que yo siga participando y yendo al pero yo quiero ya apartar. Porque es que me veo aislado. Pero estás ya preparando personal. Yo miraba al público y digo, y aquí no hay nadie de mi edad. ¿Dónde está? Nosotros estamos viendo el relevo intergeneracional entre ellos y ellos ven el relevo en los ruedos, ¿sabes? Pero que te digo una cosa, que a ti te queda ratito, te queda rato. Una cosa, Curro. Días antes de que sucediera el primer festival, tú cuando escuchabas alguna música, te preparabas interiormente, le dabas vueltas al tema, empezabas a crear alguna frase, alguna presentación en tu mente, o espontáneo por completo, al 100%. Mira, te voy a contestar con una verdad que no la sabe nadie. Es la primera vez que lo voy a contar. Cuenta. Solo mi mujer lo sabe. Venga. Esa noche lo pasé fatal. Tengo una fiebre altísima, sudando. Es fatal, con labios, fatal. Y yo decía, Dios mío, mareado. Belén, vamos al médico, venga, vamos al médico. No, que me da vuelta todo. En el frego que me he metido yo. Y digo yo, pero bueno, digo, ¿y ahora cómo dejo yo a esta gente tirada? Yo no los puedo dejar. No, pero espérate, hablamos con ellos y tú le explicas. Digo, yo, ¿cómo le digo a esta familia que yo no hago esto ahora? Claro. Si llevan tanto tiempo detrás. Así que hice de tripas corazón. Recuerdo que Fran me dice, sobre las 7 de la tarde te espero aquí que vamos a probar el sonido. Yo llevaba un cuerpecito. Te voy a decir que a lo largo de toda la noche me tomé 3 botellines. Virginia me lo agendió. 3 botellines. Yo hidratándome, lo pasé fatal. Felizmente llegó la tarde y estaba un poquito mejor. Un poquito mejor. Pero yo no tenía ni ganas de asomar por allí. Pero por otro lado decía, van a pensar que... Claro. Que me marco esto como la cantante esta. Digo, no, esto no es miedo escénico, yo no le he tenido nunca miedo. Tú no le haces la cobra esta. Yo no pero que me costó, fue fatal. Y eso no lo he dicho nunca, es la primera vez que lo digo, pero yo pasé una noche. ¿Y al día siguiente, Curro? Al día siguiente tuve muchas sensaciones, no de alivio, tenía sensaciones encontradas. ¿De compromiso? La gente, ¿qué tal aquello? Así con una sorna por un sector que no quiero entrar en detalles y... Muy bien, aquello fue magnífico. Aquello ha sido un escándalo. Eso es lo más bonito que se ha visto desde... Yo no sé si eso incentivaba o creaba más eso, o simplemente... Pero te repito, que los comentarios en el 99,9% de los casos fueron positivos en todo hacia la organización, porque eso tiene un mandado, ¿eh? Son las 7 de la tarde, pero ellos están allí todo el día montando y desmontando, llenando nevera, quitando y atrayendo al público. Y no es una hora ni 2 de trabajo. Esta gente se puede pegar allí 10, 12 horas poniendo copas. Claro. ¿Y cómo lo estáis trabajando? Porque si el año pasado estamos hablando de 1.200 personas, habéis dicho aproximadamente. Sí, más o menos, sí. Este año, imaginaos de que la cifra se puede superar y eso es lo que esperamos realmente. ¿Cómo os lo estáis trabajando entre vosotros? Hemos cambiado un poco la ubicación del escenario y... Eso es lo que... Optimizando un poco, ¿no? Sí, a colación que antes comentaba Curro, que hablaba de que la familia Nava en los ruedos iba cambiando cada año. Pues nosotros igualmente este año cambiamos la distribución totalmente. Sí. Y la gente cuando entre, si vino el año pasado, va a ver que está todo totalmente diferente. Y luego, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Lo de los 4 puestos de ticket en lugar de 1.
12 baños en lugar de 4. Pero se puede pagar con datáfono también. ¿Qué tenéis? ¿Barra de bebida y comida o solamente...? Tenemos una barra central que es cuadrada para poder... sirve a las 4 partes. Para poder servir a las 4 partes. Y después tenemos al lado también una barra de servicio de comida. También comida. Sí, son alrededor de casi 40 personas son los que estamos trabajando ese día allí. Bueno, ya estamos 40 valientes, Curro. 40 valientes. Perfectamente organizado por mi amigo Jesús. 40 valientes y 40 valientes anónimos. Eso no consta en el papel. En el papel solo está mi nombre. Si mi trabajo es el más insignificante del mundo, por Dios. Por supuesto, desde aquí agradece a todos los compañeros, ¿no?, que colaboran con nosotros, que son también hermanos del grupo parroquial. Y sin ellos no sería posible llevar a cabo esto. Masculinos y femeninos, ¿eh? Sí. Masculinos y femeninos que curran como las que más. Ellas tanto como... Pero y todo el año, porque ellos son 5 minutos, Alex. El mérito no es del que está ahí, pasa como este es el que da la cara, pero el trabajo está hecho desde detrás de la cámara. Claro. Esta es la labor importante, la que hay que destacar, la que hay que valorar y la que hay que recompensar. Ahora te voy a contar yo a ti una anécdota. Me hallaba yo este verano con José Trigos y con las familias, ¿no? Tomando un heladito en el Albatros y miramos para la mesa al lado y le digo, mira, ahí está Pepe Gambero con Jesús. Y creo que también estabas tú, pero yo no te conocía. Digo, ¿qué estarán tramando esta vez? Estamos de reunión creativa. Pues cuando los veas por ahí a los 3 reunidos, di tú, algo hay. Sí. Y yo le dije a José, digo, míralo, dice, pues mira, algo están tramando seguro. Y además es que vais a lo grande. A mí me encanta. El martes santo, el festival, el Katana, los ruedos... ¿Tenéis tiempo para todo eso? ¿Para irlo preparando? ¿Para irlo Ya lo he dicho afinando? al principio, que esto es a base de mucho trabajo, mucho tesón y ganas. Ganas, sí. A veces, y 365 días al año, salvo que sea quedan para mucho. Es que no ha terminado la feria y ya estamos liados con esto. Claro. Bueno, y la caseta de feria, que se me olvidaba. Sí, pero es que termina este año el festival. Ya sería día 6 de septiembre y el día 7 ya estamos preparándolo del año que viene. Claro. Sí, pero literal. Claro. Literal. Sí, incluso, o sea, el año pasado fue así. A las 3 semanas o al mes después ya estamos cerrado. Buscando los grupos prácticamente. ¿Y ya hay ideas para el año que viene? Aunque no se haya celebrado el de este año, ¿se puede adelantar algo? ¿Algún cambio? Atento a las redes. Curro dice que no. A ver, Atento a las redes. Estamos, como siempre, intentamos seguir creciendo y estamos intentando buscar un poco más de ayuda institucional y si la encontramos vamos a intentar dar el salto. Sí. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? Esa colaboración importante sigue adelante, especialmente la del Ayuntamiento de Campillos. Sí, no solo local, sino estamos hablando ya a nivel provincial. Ajá. Y vamos a intentarlo y a ver si podemos dar el salto verdaderamente, ¿no? Como he dicho antes, nuestro objetivo es un artista original, ¿no? En algún momento, en alguna edición, que eso llegue para quedarse, no conseguirlo un año y luego ya no volver atrás. Que permanezca en el tiempo. Exactamente. Que se permanezca en el tiempo. Claro. Y la promoción del festival, evidentemente a través de las redes sociales, pero se está haciendo en los pueblos donde hay venta de entradas, se está haciendo también promoción de algún tipo. Sí, hay cartelería puesta. Cartelería. Negocios de aquí locales, de los pueblos cercanos también hay cartelería puesta. Sí, la semana que viene se va a la radio, a 101 TV, ¿no? Estaremos ¿Antequera? En Antequera. Sí. Entonces, pues sí, estamos inmersos en la promoción a tope. Qué guay. Pues Fran, si te parece, porque estamos ya fuera de tiempo, recuérdanos dónde podemos encontrar las entradas, no solamente en Campillos, sino también fuera de la comarca. Sí, en Campillos tenemos las entradas en IPB. Bueno, recuerdo que sí hay entradas. Sí, siguen habiendo entradas. Las tenemos en IPB, en La Cueva, en el Albatros, en el Bocata, en La Perdiz, en el Bar Luna y en el Reencuentro. Y en Sierra de Yeguas, en la Heladería Tisana, en Almargen, en el Pub Elías y en Los Cazadores, y en Teba, en Xanadu. Pues os comentamos, como siempre, al final de cada podcast, que si se ha quedado algo en el tintero, este es vuestro momento donde los micrófonos de Campillos en la red podcast se abren para que nuestros invitados, en este caso para hablar del festival Los Ruedos, Katana Los Ruedos, pues podáis decir algo que se haya quedado ahí o que antes de grabar tuvierais en mente, esto lo tengo que decir sí o sí. Pues yo, por mi parte, invitar a todos los ciudadanos de Campillos, o de Campillos y fuera de Campillos,
que este año volvemos para superarnos. Estamos seguros de que os va a gustar más que el año pasado y que hemos aprendido de nuestros errores y vamos a intentar ofreceros volver de nuevo a evocar aquellos tiempos de los ruedos. Así que os invito a que volváis a pasar una gran noche con nosotros. Pues nosotros, por nuestra parte, Jesús Galeote, Francisco Aguilar, Curro Luna, todo un placer conversar con vosotros. Os deseamos la mayor de las suertes y contad con nosotros para la difusión de cada evento oculto de la Asociación Parroquial. Y Curro, ahora fuera de micrófono nos das tus honorarios, que te queremos fichar para el podcast y para la radio. Yo quiero decir, antes de despedirme, agradecer sobre todo a la mujer, el papel tan fundamental. Por favor, os pido a todas las féminas de esa época de los ruedos, no nos podéis dejar solos, no me dejéis solo el otro día, que me resulta enormemente grande el escenario si no hay esa presencia femenina y esa voz importantísima que sois vosotras las mujeres. Tened en cuenta que sois más mujeres que hombres. No podéis fallarnos. Sé que no me vais a fallar, sé que no nos vais a fallar y que vais a estar ahí y que vais a seguir colaborando, que yo no elijo mises, yo busco colaboradoras en femenino. Y Curro, a menos de 2 semanas, este año el cuerpo bastante distinto, ¿no? Al año pasado. De momento y por el momento sí, ¿no? Sí, pero tú ya sabes que un viejo se va enseguida. Que hoy estoy aquí y mañana no, un viejo se va enseguida. Y bueno, para todos nuestros oyentes, si queréis seguir los detalles de los próximos podcasts, tienen nuestras redes. Busca Campillos en la Red por Instagram, por Facebook. También hay un canal de WhatsApp con las novedades. El número de WhatsApp para dejar comentarios, sugerencias, información o lo que desees. Toma nota, aguanto un segundo. 687-453047. Y recuerda que si no te ha quedado claro algo del podcast, rebobina. Suerte en la segunda edición del Katana a los Ruedos. Nos vemos el 5 de septiembre a las 7 menos 10, hemos dicho, ¿no? A las 7 menos 10 abrimos las puertas. Vale, pero ¿cuántas entradas se vendieron el año pasado? ¿1.200? 1.200 y algo, sí. ¿El algo lo sabemos? Ahora mismo no, pero no, seguro que está apuntado en el ordenador. Pues necesitaremos saberlo, porque si es el 1213 y la 1214, Campillos en la Red va a pagarle la entrada a esa persona. Necesitamos saber qué número exacto se vendió el año pasado de entradas. Se nota que el productor, él va organizando las cosas. Así ahí a tope, ¿vale? Entonces, necesitaríamos que nos lo dijeseis, lo promocionáis como queráis, lo ponéis en las redes sociales. La entrada, un número más que el año anterior, la paga Campillos en la Red podcast. Muy bien, pues ¿Okay? Muchísimas gracias. Curro, Fran, Jesús, gracias. Un auténtico placer. Gracias, muchas gracias. Campillos en la Red podcast. La actualidad de Campillos donde quieras y cuando quieras. Campillos en la Red podcast. Síguenos en tu agregador favorito y podcast.campillos.net. Campillos en la Red es podcast, radio, web, fotos, vídeos. Desde Campillos para el mundo. Proyecto personal desde el año 2000 en internet. www.campillos.net. Campillos en la Red podcast con José Antonio Ropero y José Trigos. Campillos en la Red. Campillos en la Red radio.